y es de la magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande, porque pues queda claro que aquí no vamos a, en este espacio, este mindset es uno de mis espacios favoritos, porque en el mindset se trabaja ese 80% que es para mí lo más importante a la hora de tener éxito en la vida, y es la mentalidad, el mindset, por eso se llama mindset. Para mí, el éxito de una persona se resume en el 80% mentalidad y el 20% acción. Es decir, si tú eres una persona que no trabaja ese mindset, que no trabaja esa mentalidad, que no se programa para el éxito, por más que tú acciones, pues claramente esa acción tiene que estar, porque también yo conozco gente que solo se capacita y se capacita y se capacita, pero no pasan a la acción. Por eso es que ese 20% tiene que ser también fundamental. Quiero que sigamos promoviendo, podemos llegar a 400 personas, y pues les voy a dar muchos regalos hoy. Primero que nada, quiero agradecerle a Dios por estar acá, por este espacio y por estar vivos. Oficialmente ya estamos por acá en Bogotá, estamos muy felices porque claramente era como, era necesario que tanto Alexa como yo estuviéramos por acá en Bogotá. Créeme que ya estando acá en Bogotá, para los que no sabían, nosotros vivíamos en la zona de Bogotá, pues ya estando acá en Bogotá, pues claramente el ritmo que le vamos a meter a Imparables acá en esta ciudad de la capital del país va a ser otra cosa. Le quiero agradecer a Dios, gracias Dios por tantas bendiciones, gracias por otro día más de vida, pero también le quiero agradecer al corporativo, a esta compañía tan bella. O sea, yo digo, Dios mío, o sea, estamos en un vehículo financiero donde realmente los dueños son genuinos, donde son personas que no solamente tienen resultados monetarios, sino también tienen resultados en principios, en valores, en impacto, todo lo que están haciendo por la compañía a nivel mundial. Gracias, por supuesto, al corporativo, gracias a Eduardo Otero y todo lo que tiene que ver con el liderazgo en Latinoamérica. Primero quiero empezar por Charlie. Gracias, Char. Ayer cuando me llamaste me dijiste que yo iba a dar el mindset hoy. Obviamente estaba muy feliz porque, o sea, el ritmo imparable que tiene Charlie, se los puedo asegurar que la persona que más dinero gana hoy en día, pues claramente en la comunidad, pues es Charlie. Sin embargo, asimismo, la persona que más coherente es la persona que más firma, es la persona que más trabaja, es la persona que más reuniones tiene, es la persona que más Zoom tiene. Y yo digo, o sea, por esa razón gana, porque el ritmo que tiene Charlie no lo tiene nadie, no lo iguala a nadie. Hermano, y yo te quiero dar las gracias. Gracias de verdad a tu corazón. Me siento muy privilegiado de ser parte de tu organización. En algún momento Dios nos puso a trabajar juntos. En algún momento Dios nos dio esa alineación para que hoy en día estemos construyendo este sueño llamado Imparables, este sueño llamado I. Así que hermano, muchas gracias. Le doy muchas gracias a Dios por eso. ¿Quién está agradecido, verdad, con Charlie? ¿Quién está agradecido con la comunidad? ¿Quién está agradecido con Vi? ¿Quién está agradecido con los dueños de la empresa? ¿Quién está agradecido con Dios por tener lo que hoy en día tenemos? Adicional a eso, agradecerle por supuesto a todo el liderazgo de Latinoamérica, todos los seniors y superior, todos los executives y superiores. Agradecerle por supuesto a mi esposa, que claramente ha sido parte fundamental. Y bueno, la razón de por qué estamos acá es porque en estos minutos yo te voy a explicar para mí cuáles son las tres claves para que tú tengas muy buenos resultados en este negocio. Si lo que yo te enseño, aplicaras por lo menos el 50%, lo que te voy a enseñar hoy, aplicaras el 50% o pasaras a la acción con el 50% de lo que te voy a enseñar, por lo menos con eso, te lo puedo asegurar que puedes estar teniendo muy buenos resultados, bien sea en la línea de negocio en la que te quieras enfocar. Si te quieres enfocar usando los servicios, si te quieres enfocar en la parte trading, en la parte de la inteligencia artificial, de las inversiones, te lo puedo asegurar que tú puedes convertirte en el mejor. Incluso, pues, yo no sé si tú entraste en este negocio solo por ganarte $200, $300, $500, pero ¿por qué no decir, oiga, yo puedo ser uno de los mejores inversionistas de Colombia? Puedo llegar a tener los mejores resultados que puede llegar a tener un colombiano dentro del mundo del trading o dentro del mundo de las inversiones. O sea, es como, ¿qué tan grande estás pensando? Si tú entraste en este negocio simplemente por probar, pues te vas a quedar probando toda la vida. Es como, si tú entraste en este negocio claramente al principio yo entré por pagar deudas. Sin embargo, con el tiempo el sistema de imparables, el sistema que tenemos acá, a mí me encanta este sistema porque te obliga y te ayuda a pensar en grande,
que lleguen a tu mente sueños, metas, visiones y objetivos que posiblemente allá afuera no te enseñan. El 95% de la gente está programada para ser un zombie toda su vida, es decir, están tan metidos en una Matrix. Mira, mira el diario común de una persona. El diario común de una persona es levantarse el lunes a las 6 de la mañana, a las 7 se arreglan. Si tienen familia, pues hacen el almuerzo, le dejan el almuerzo listo a sus hijos para cuando lleguen del colegio, mandan sus hijos al colegio. Luego salen, están tan metidos en un mundo, programados en una rutina, y mientras van cocinando, mientras van haciendo sus quehaceres, mientras se duchan, mientras se arreglan para irse al trabajo, están pensando constantemente. ¿Y ahora cómo hago yo para cumplir el trabajo? No he cumplido la meta del mes. ¿Qué hago si no me alcanza el dinero? Ahorita tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Se viene la cuota del colegio, se vienen los uniformes, se viene esto, se viene la prima, ¿qué va a hacer con la prima? Y luego se suben en el bus o se suben en el transporte público o se van en moto al trabajo y están súper estresados porque el Transmilenio está lleno, porque el bus está lleno, porque van tarde, llegan al trabajo, no les gusta lo que hacen, o si les gusta, no les gusta no tener tiempo, o si les gusta, no ganan lo suficiente. Hay gente que dice, no, es que a mí sí me gusta mi trabajo. Yo me acuerdo una vez en un Zoom que Charlie le decía a una persona como, o sea, si tú haces algo por pasión, hacer algo por pasión, es que tú podrías hacer eso así no te paguen. La mayoría de los que estamos acá ¿están de acuerdo conmigo? Que no harían algo, no estarían en sus trabajos si no les pagaran, ¿cierto? O sea, la razón, no lo romanticemos. La gran mayoría de la gente está en sus trabajos o en sus negocios por dinero. Entonces, llegas al trabajo, estás 8 horas metido en un cubículo o en un trabajo o en un negocio, qué sé yo, a lo que te dediques, luego sales y ahí en la tarde empieza esto, porque esto al fin y al cabo está diseñado para que tú estés no pensando, sino ahí en esa Matrix. Entonces te metes a aplicaciones como esta que te va a mostrar y entonces empiezas a hacer esto, empiezas a hacer esto y y vas. Y vas así en Transmilenio o vas en el bus haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. Y duras 1, 2 horas metido ahí. Ni siquiera piensas, ni siquiera piensas. Llegas a la casa estresado, tienes que dedicarle tiempo a tu familia, tienes que hacer otra vez los quehaceres del día a día. En la noche, si es que miras televisión o si no, te acuestas y sigues igual acá. Pum, pum, pum. 2, 3 horas diarias perdiendo el tiempo. Ese es el diario común de una persona. Entonces, el 95% de la gente que está allá afuera, ese es su diario común. ¿En qué momento te queda tiempo a ti para pensar en grande? ¿En qué momento te queda tiempo a ti para decir, oiga, voy a parar un momentico, voy a frenar este tren que no tiene ningún rumbo y voy a pensar qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuáles realmente son mis sueños, mis metas y mi visión? ¿Qué vine a hacer yo a este mundo? Más que encontrar solo el propósito es qué voy a construir, cuáles son mis objetivos, cuánto dinero necesito para lograr esos objetivos, para lograr esas metas, esos sueños. Y entonces entras en este negocio y te das cuenta que hay un sistema que sí te permite eso. Y claro, Vi es la compañía que nos da el servicio, el ecosistema, que nos pone todo. O sea, yo miro todas las aplicaciones de Vi. Yo no sé ustedes, pero yo me siento tan orgulloso de pertenecer a Vi. Yo soy Vi lover. O sea, mis pocillos, o sea, todo lo que yo tengo hoy en día ha sido gracias a Vi. El hecho de estar viviendo acá donde estoy viviendo en Bogotá, el patrimonio que he podido construir, los viajes que me he dado, todo me lo ha dado Vi. Amo Vi. Pero hay un sistema que nos ha permitido potencializar los resultados dentro de Vi. Y ese sistema, tuvimos la oportunidad de pertenecer a ese sistema. Ya vamos a cumplir en octubre 2 años. O sea, llevamos año y 7 meses con este sistema. Y yo le agradezco tanto a la vida que Imparables nos haya cogido. Porque el sistema es ese sistema educativo empresarial que te ayuda no solamente a desarrollar habilidades para que le saques el mayor provecho a los servicios, sino para que construyas una vida de sueños que posiblemente allá afuera nunca vas a lograr. Y este sistema todos los días te capacita, te entrena, los Mikler, ¿vieron el Mentes Maestras de esta semana? ¿Se dieron cuenta del Mentes Maestras tan bravo que tuvimos esta semana? ¿Saben cuánto costaría un espacio? ¿Saben cuánto? Díganme ustedes cuánto costaría
pagar una mensualidad en un sistema como el que tenemos nosotros acá, donde te capaciten personas como Nico, como Charlie, la vez pasada esa capacitación de inteligencia emocional de, no sé si se acuerdan, de María Fernanda, los speakers que traemos, los Mixler. ¿Quién se ha conectado acá en un Mixler? Déjenme saber en el chat, ¿quién se ha conectado a un Mixler? Y es un Mixler que lo ha marcado literal, que lo ha hecho ser consciente, que lo ha despertado, oiga, si yo para dónde voy, cuáles son mis objetivos, hacia dónde quiero ir. Pues este sistema es como esa conexión, ese enlace a que puedas encontrar el camino hacia tus sueños, hacia tus metas, hacia tus objetivos. Quiero que anotes esto. El éxito es la realización progresiva de un propósito digno. El dinero es consecución de que tú tengas éxito en la vida. No, la gente tiene el concepto al revés. La gente cree que cuando tú tengas dinero vas a tener éxito, ¿no? Y es al revés. Tú te conviertes en una persona exitosa que progresa hacia sus objetivos más grandes y ahí es donde aparece el dinero. Ahí es donde aparece el dinero. El dinero es la consecución del éxito. Cuando tú eres exitoso, el dinero aparece por montones en tu vida, porque el éxito es la realización progresiva de un propósito digno. El éxito es la realización progresiva de un propósito digno. Y resulta que una de las razones de por qué yo quería ir a Estados Unidos, cuando en noviembre salimos de la mansión, yo le dije a Alexa, amor, vamos a pegar el VP y como regalo a pegar el VP, vamos a ir y voy a llevar a mi hija a Walt Disney, en Orlando, a Disneylandia, a Disney World. Y obvio, claro, la distracción y la magia, porque ¿quiénes de los que están, ayer preguntaba en Bogotá eso, o sea, ¿quiénes de los que están acá les gustaría conocer Disney? ¿Les gustaría en algún momento estar en ese mundo mágico? ¿Quiénes en algún momento desearían estar allá? Sé que hay gente que ya estaba allá, pero ojo, no te equivoques. Una cosa es ir simplemente a disfrutar y todo, como mucha gente lo hace, y otra cosa es ir con la visión de Imparables. Otra cosa es ir a ver qué fue lo que se hizo en esos parques y cuál fue la visión que tuvo que haber tenido Walt Disney para que tú aterrizas acá en Colombia y puedas pensar cómo con este negocio puedes construir tu parque temático, cómo puedes construir tu parque de diversiones, cómo con este negocio puedes divertirte tanto, construir millones de dólares porque quiero que te atrevas a pensar en grande. Entonces le dije a Alexa, nos vamos para Disney, vamos allá, quiero, pues obviamente vamos a llevar a Martina, pero lo que más quiero, y le decía a Alexa, lo que más deseo y lo que más anhelo es ir a Estados Unidos a contagiarme, a ver y a contagiarme de esa magia a pensar en grande. Y resulta que yo me obsesioné, yo amo las historias de éxito. Charlie prácticamente todos los días me manda audios, me manda videos, se lo agradezco mucho. Ayer, imagínate, ayer sábado, en las horas de la noche, mucha gente o está en fiesta o está perdiendo tiempo, está viendo telenovelas, series. Alexa estaba cansada, se acostaron y yo como a las 10:30 de la noche terminé de hacer un cierre y me dediqué a estudiar. ¿Qué me dediqué a estudiar? ¿Cómo una persona puede llegar a tener éxito en este negocio? Estaba escuchando un millonario de la industria del network marketing y yo decía, es como qué bacano saber que tú sientes, o sea, cuando la gente muere dos veces, cuando muere físicamente, que tu cuerpo fallece, pero también cuando se te cortan los sueños. Si tú eres una persona que en este momento no está pensando en grande, no tienes sueños por cumplir, ya estás muerto en vida. Tienes que volver a esa raíz de la esencia del ser humano y es, oiga, los sueños, los objetivos y la visión es por lo cual Dios te trajo a este mundo, pero te lo cortó, el sistema te lo cortó, la Matrix, el trabajo, el empleo, todo eso te lo corta el negocio. Tú tienes que aprender a pensar en grande. Hay un libro que se llama La magia a pensar en grande, que es uno de mis libros favoritos, que precisamente acá en Colombia tenemos ese tema, y es que la gente no piensa en grande. La gente entra en este negocio, la gente entra en B y no piensa en grande. Y como no piensas en grande, no tienes motores suficientes para ir a perseguir tus sueños y tus objetivos. ¿Te parece más normal rendirte? Porque aquí ya somos casi 500 personas conectadas y te puedo asegurar que si tú no te atreves a pensar en grande, si tú no tienes realmente sueños grandes, algo que te haga parar de la cama, que te haga correr, posiblemente tú se te va a hacer más fácil rendirte. Y no es porque el negocio no funcione, es porque es mucho más fácil rendirse. Es mucho más fácil ser del promedio.
Es mucho más fácil, ¿qué es más fácil lograr? ¿Ser del 95% o del 5% de la población? Pues el 5% es la minoría, el 95% es la mayoría. Conclusión, es mucho más fácil ser de la masa, es mucho más fácil no lograr objetivos, es mucho más fácil rendirse, es mucho más fácil porque a los 65 años, 70 años, 75 años, 80 años, la gran mayoría de las personas dependen de una pensión, dependen de sus hijos, dependen de sus familiares, no son libres financieramente hablando porque se la pasaron renunciando a sus sueños toda su vida. Y nos vamos para Estados Unidos. Bueno, antes de irnos, a mí me gusta mucho documentarme y me gusta mucho ver historias de éxito de personas que ya lograron tener éxito. Yo me sé la historia de Rockefeller, me sé la historia de JP Morgan, me sé la historia de Andrew Carnegie, me sé la historia de Napoleon Hill, me sé la historia de Henry Ford. Hace 2 o 3 años salió una película de Ford versus Ferrari. A mí me gusta ver todo ese tipo de cosas porque me encanta ver cómo otra gente ya lo logró y para mí eso es como mi mente, yo le digo a mi mente, ok, si ellos lo hicieron, quiere decir que yo también lo puedo hacer. Yo tengo 32 años. Y yo decía, yo quiero llegar a mis 70 años y yo quiero que acá en Latinoamérica nos conozcan en Imparables los fundadores o las personas que tomen la decisión de hacerlo en grande, los líderes que realmente tomen la decisión de tomar la decisión, que tomen esa decisión de hacer este negocio en grande y generar un impacto tan grande, que seamos los próximos Andrew Carnegie, que seamos los próximos Henry Ford, que seamos los próximos Walt Disney. ¿Quién se visualiza así? Dejar un legado de millones de dólares, claro, de millones de dólares, pero también de un impacto que cambie las raíces de una mentalidad escasa, pobre y que piensan pequeño. Porque los colombianos piensan en pequeño y ya se los voy a mostrar. La gente latina piensa en pequeño y ya se los voy a mostrar. Entonces, me documento y vimos una historia, vimos un documental, perdón, de Walt Disney. Y prácticamente conocí toda su historia y yo decía, oiga, qué bacano. Resulta que el man viene de una familia pobre, 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 como qué casualidad que la mayoría de la gente que ha dejado un legado en el mundo viene desde abajo, desde la pobreza extrema. Ve y buscas, no me creas, la mayoría de los millonarios, no todos claramente, pero la gran mayoría de los millonarios vienen desde abajo, desde la pobreza extrema. Cristiano Ronaldo, Rockefeller. O sea, son muchas personas que hoy en día, literal, se cansaron de esa pobreza y dijeron, no quiero ser pobre, voy por la riqueza, voy a dejar un legado. Y resulta que este man venía de una familia de granjeros, se va para la ciudad y el man siempre le gustaba dibujar. El man siempre le gustaba dibujar. El man le gustaba ser caricaturista o hacer caricaturas, pero claro, estamos hablando por allá de la época de 1910, 1920, entonces no estaba la tecnología que hoy en día, porque hoy en día conocemos Disney, Pixar, hoy las animaciones y las películas las hacen con computador, en esa época no. Una caricatura era como, por ejemplo, tú tienes varias hojitas. Entonces acá, ¿ustedes se acuerdan cuando uno hacía eso en el colegio? Que uno que aquí pintaba el muñequito y luego le hacía así y eso generaba movimiento. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso eran las caricaturas antes, así se hacían las caricaturas antes. Entonces resulta que para hacer la historia larga corta, porque si no acá se nos va el mindset, el man crea una primera caricatura que se llama, que era como un conejo y el conejo empezó a ser como exitoso. Entonces hicieron un contrato con Universal, en ese momento ya existía Universal y Universal era mucho más fuerte que Walt Disney. Walt Disney simplemente pues era una persona que estaba empezando a dibujar, ¿sí? Contratan o sea, digamos que arriendan un estudio donde contratan ciertos caricaturistas porque tenía que tener más o menos 5 o 6 personas, eran muchas personas dibujando la caricatura y digamos que un corto de 5 minutos, o sea, no se imagina la cantidad de trabajo que era, la cantidad de dibujos que tocaba tener para proyectar un corto de 5 minutos. Entonces, Walt Disney se asocia con Universal y lo que no se da cuenta es que prácticamente le hacen firmar un contrato donde lo vuelven esclavo a el Walt Disney y Universal. O sea, todas las garantías y todos los derechos de todos los proyectos que tenía Walt Disney en ese momento, todos prácticamente se los roba Universal. Entonces, este conejito empieza a ser muy famoso, este conejito empieza a ser muy famoso y luego Walt crea Alicia en el País de las Maravillas. Cuando empieza a ser muy exitoso Alicia en el País de las Maravillas, este conejito, resulta que, así para hacerte la historia larga corta, Universal le quita todos los derechos a Walt.
porque había firmado un contrato donde renunciaba prácticamente a todos los derechos. Y él lo hizo solamente porque necesitaba también dinero, pues él era una persona pobre. Decide renunciar, dice, oiga, no, voy a renunciar prácticamente, o sea, lo dejan en la quiebra, y Universal lo deja en la quiebra a Walt Disney, y Walt Disney prácticamente termina viviendo en la calle, se quiebra. ¿Y de dónde sale esa idea del ratoncito, del tal Mickey Mouse? Resulta que él tenía que comer a la calle, o sea, él estaba en la calle y él buscaba en la basura, literal, los residuos y los sobrados, por decirlo así, de los restaurantes de la época. Y en una estaba presente buscando comida, se sienta, imagínate con el potencial que tenía Walt Disney, y él estaba comiendo y se le acerca un ratoncito pequeño, y ese ratoncito se convierte como su mejor amigo. Como, o sea, en la peor crisis financiera que tenía Walt Disney, ese ratoncito se convierte como en su mejor amigo. Ya luego, hay una persona fundamental, quiero que entiendas esto, y es que yo creo que todas las personas exitosas cumplen las mismas leyes, así funciona. Tú no puedes lograr grandes cosas sin un equipo de trabajo. Tú no puedes, tú eres muy pequeño, o sea, es que no lo quiero decir mal. Quiero que entiendas que para lograr grandes cosas en la vida tú no puedes solo. Necesitas un equipo de trabajo, necesitas personas que estén al lado tuyo respaldándote, necesitas personas que cumplan cierta función para que llegues a su objetivo. Y a veces esas personas no solamente van a ser tus amigos, a veces van a ser personas que te van a poner obstáculos, que te la van a poner dura, pero que si no hubiera sido por ellos, tú no estarías donde estás. Y el hermano se llamaba Roy Disney, creo que trabajaba como en las fuerzas militares o algo así de Estados Unidos, pero él se enferma. Entonces Walt se acerca a él y dice, oiga, yo quiero seguir dibujando, esto es mi pasión, esto es lo que yo amo, yo quiero que en algún momento tener la compañía de animación más grande de Estados Unidos. Todo empieza por una visión. Estaba comiendo basura en la calle, estaba quebrado, le habían robado a Alicia en el País de las Maravillas, que ya saben que creo que todos acá hemos visto esa película, le habían robado su bendito conejo, pero él sabía que si tú lo has hecho una vez, la puedes volver a hacer múltiples veces, porque como haces una cosa, haces todas. Y el bendito Wall se fue para donde el hermano, le dijo, montemos un estudio de animación y vamos a volver a empezar desde cero. Y Roy consigue el dinero, montan el estudio nuevo, y ahí es donde él empieza con el famoso Mickey Mouse. El tema es que algo que caracteriza o que nos caracteriza a las personas exitosas es que siempre queremos progresar. Para nosotros este lema es fundamental. Nunca es suficiente. Quiero que lo anotes. Nunca es suficiente. Y entonces, en ese momento, las caricaturas no tenían sonido. Las caricaturas no tenían sonido. Y este man, Walt decía, oiga, ¿qué pasa si lanzamos a Mickey, pero adicional a eso le colocamos sonido? Que sea la primera caricatura en Estados Unidos que tenga sonido. Y eso costaba un montón de dinero. Ni siquiera existía un método que le permitiera, o sea, los que hacían caricaturas no le ponían sonido, o no era normal ponerle sonido a una caricatura porque ni siquiera existía una metodología para ponerle sonido a la caricatura. Y este man se va por un estudio, por allá se viaja al otro lado de Estados Unidos, y se va a un estudio prácticamente de grabación con una banda sinfónica, creo que se llama así, o sea, esas bandas donde están tocando, y él encuentra una forma de poderle colocar sonido a Mickey a partir del rebote de una pelotica. O sea, eso se lo inventó Wall. El tema es que grabar eso costaba mucho dinero, dinero que no tenía. Quiero que entiendas que también una persona exitosa está dispuesta a invertir toda su fortuna que no tiene, aunque no la tenga, todo su dinero en pro de sus objetivos y sus sueños, porque sabe que no tiene opción, porque sabe que si no cumple sus sueños, si no cumple sus objetivos, es preferible no vivir. Es como estaba dispuesto a invertir todo el dinero que no tenía en pro de hacer de que Mickey lograra tener sonido. Y el berraco lo logra, lanzan Mickey, ustedes lo pueden buscar en YouTube, primer dibujo primer caricatura de Mickey, y ahí se ve a Mickey con un barquito, en un barquito, y está silbando y está manejando el barquito, y se ve como las cositas de humo del barco, y todo eso fue la primera caricatura, por decirlo así, que se lanzó al mercado, que tenía sonido.
Y entonces fue tan exitoso porque antes hagan de cuenta que las caricaturas era lo que se proyectaba en los cines antes de mostrar la película. Entonces, como si vamos a ir a ver a un artista famoso y hay unos teloneros, por decirlo así. Las caricaturas animadas, los dibujos animados eran como los teloneros de las películas. Entonces empieza a ser esto tan boom que literal el hecho de que le hayan puesto sonido Mickey fue la primera, no solamente fue la primera caricatura que tenía sonido, fue tan viral el tema que en todos Estados Unidos empezaron a pedir Mickey, Mickey, quiero Mickey. Pues claramente se forraron, empezaron a generar dinero. Pero Walt Disney siempre ha sido siempre fue una persona que quería ir más allá, que quería progresar, que quería crecer más, que decía nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y entonces el man decía, oiga, ¿qué pasa si ahora logramos que ya las caricaturas no duren 5 minutos, sino que sea una película? O sea, una película que dure hora y media y que adicional a eso, ¿por qué las caricaturas no pueden tener color? Ya les hemos puesto sonido, pues coloquémosle color. Y entonces Roy siempre era como el financiero, o sea, eran los dos hermanos, Roy y Wall, ¿no? Siempre era, o sea, Wall era el loco, el imparable soñador, pero Roy lo aterrizaba con los números, pues le decía, oiga, pero es que meterle, o sea, vea, ya le metimos sonido a Mickey, meterle color cuesta una millonada. Igual decía, no importa, vamos a conseguir los recursos, lo vamos a hacer. O lo mismo, intentando invertir la fortuna que no tenía en pro de sus objetivos y sus sueños, con el objetivo de progresar, con el objetivo de pensar más en grande. Decía, tenemos que desarrollar la primera película de animación y adicional a eso que tenga color. Se inventan una cámara que costó millones de dólares que no solamente da profundidad, sino que también le lograron colocar color a las animaciones y ahí es donde a este man se le ocurre la bendita idea de Blancanieves y los siete enanitos. ¿Se acuerdan de esa película? Vaya y búsquela. Salió por allá en 1940 y pico. Ya se había acabado esa película, creo que sale después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa película costó cerca de 7 millones de dólares producirla. En esa época, 7 millones de dólares costó producirla en esa época, esa película. ¿De dónde sacó el dinero? Si, ¿de dónde sacó el dinero Wall? Cuando tú estás buscando un objetivo, cuando tú das un paso, Dios da dos por ti. Y te lo puedo asegurar que cuando tú le demuestras al universo que estás tan obsesionado con ese objetivo, que estás tan obsesionado con ese sueño, con esa meta, el universo se pone a favor de ti y te empieza a mostrar circunstancias, metas, personas, objetivos, caminos para que tú puedas lograr eso. Se le acerca un man, que se me olvida el nombre, ahí les pido una disculpa, pero se le acerca un man, que era como administrador de empresas, se acerca a la compañía Wall, eso queda en California, y le dice, oiga, ustedes están perdiendo mucho dinero, ustedes están perdiendo mucho dinero con Mickey Mouse. Wall le dice, pero ¿por qué? Porque la gente ama a Mickey. Aman Mickey. Ustedes deberían tener a Mickey en todo lado. Y ahí ese bendito man, pues, que hacía parte, que luego vino a ser parte del equipo de Walt Disney, el man se ingenió una idea de colocar a Mickey Mouse en una lonchera, porque las loncheras de los niños eran aburridas. Hagan de cuenta que era un morral como de adulto, de cuero, negra, y va y le coloca la cara de Mickey Mouse, la pone en una lonchera y ustedes vieran, ahí es donde oficialmente empieza la parte del merchandising, de todo el tema de mercadeo y productos de una compañía, eso se lo inventó Walt. Y luego la cantidad de ventas de dinero que empezaron a generar y de flujo de caja, porque ya no vendían solo loncheras, vendían peluches, vendían a Mickey en los cereales. O sea, ustedes han visto que Choco Crispies, que Zucaritas, que todo eso tiene, que el tigre, que el elefante, que todo eso. ¿Saben quién se inventó eso? Walt Disney. Pues la persona que trabajaba dentro del equipo de Walt Disney, pues es importante que entiendas que tú no puedes lograr grandes cosas solo. Necesitas un equipo, necesitas una organización, personas que posiblemente te van a dar ideas para que tú logres tu objetivo. Y este man le hizo una fortuna de millones de dólares y ese dinero financió Blancanieves y los siete enanitos. Cuando se estrena, y Walt Disney era tan perfeccionista que se estrena Blancanieves y los siete enanitos y fue un boom. Imagínate, era la primera película animada que tenía color, que duraba una hora y media.
Y eso fue un boom. Generaron tanto, pero tanto, tanto, tanto dinero con Mickey Mouse, con Blancanieves y los siete enanitos. Millonarios. Y Walt Disney, multimillonarios. Y Walt Disney pudo haber dicho, oiga, no, quedémonos ahí. ¿Ya para qué más? Como generalmente piensan los colombianos. ¿Para qué tanto? Mi hijo, cómprese un apartamentico. Mi hijo, cómprese una casita. Mi hijo, cómprese un carrito. Ya, ya con eso está bien. Ya, eso es ambición. La codicia es mala. Eso es lo que nos han metido desde chiquitos acá en Latinoamérica. Mira la visión que tiene un americano. Un americano siempre quiere ir por más. Un americano siempre nunca es suficiente. Un americano siempre quiere ir por mucho más. ¿Por qué creen que el 8% de la población en Estados Unidos es millonaria rica? Acá en Colombia solo es 2% y no tiene nada que ver con el gobierno. Se lo puedo asegurar. Tiene que ver con la mentalidad. Tiene que ver con la mentalidad. La mentalidad es fundamental. Si tú no trabajas la mentalidad Cambí, si tú no trabajas la mentalidad en Imparables, vas a jugar a muy pequeño. Y no es por el negocio. Igual, así te la vas a pasar toda la vida, jugando muy en pequeño. Haces un negocio y te da más miedo. ¿Qué miedo, uy, qué miedo? ¿Qué miedo invertir? ¿Qué miedo hacer? ¿Qué miedo hablar? Qué miedo que me digan que no? Mentalidad de escasez, mentalidad de pensar en pequeño. Piensa en grande. Piensa en grande. ¿Cuántas veces, cuántas personas tú crees que le habrán dicho a Wall que no? Para invertir en Nicky, para invertir, le robaron ideas y aún así fue, o sea, el universo es tan perfecto, Dios es tan perfecto, que le robaron a Alicia en el País de, de las Maravillas y al bendito conejito para que creara Mickey Mouse. Inspirado, si no hubiera pasado por la quiebra financiera en la que pasó, no, él no hubiera conocido ese ratoncito que se convirtió en su mejor amigo y no hubiera sacado a Mickey Mouse. Y entonces estaban en su mejor furor, súper exitosos, ganando millones de dólares por Blancanieves y los siete enanitos, por Mickey Mouse, porque por la cantidad de productos que se vendían, loncheras, camisetas, cereales, o sea, una cosa impresionante de dinero que producían. Y llega Wall y dice, oiga, pero ¿sabe qué? No nos podemos quedar acá. Hay que ir por mucho más. Estaba en el estudio, saliendo en el carro, y él siempre había, siempre ya le venía retumbando la cabeza como, oiga, pero la gente quiere conocer a Mickey Mouse. Estaba en el estudio, saliendo en el carro, en el estudio de California, donde hacían todas las animaciones, y llega y se le acerca a una niña y le dice, venga, vengo del otro lado del país, quiero con mis papás y queremos conocer a Mickey Mouse. Porque, pues claro, ahí estaba el centro de animación, los niños tienen mucha imaginación entonces, la niña creía que si llegaba ahí iba a ver físicamente a Mickey Mouse. Así son los niños. Todos de niños pensamos eso. ¿Es así o no es así? Y él decía, no, pero pues aquí no está Mickey Mouse, aquí simplemente lo producimos, es una caricatura, pero no está. Necesitamos crear un parque o una casa donde la gente pueda conocer a sus personajes favoritos, donde la gente pueda conocer a Mickey Mouse, que se llame La Tierra de Mickey, en inglés Disneyland. Y Roy, el hermano, le decía, oiga, pero eso puede costar mucho dinero. Igual que decía, no importa, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo como sea. Miren, cada vez que hemos apostado todo en pro de nuestros objetivos, siempre Dios, la vida nos ha ayudado. Estábamos quebrados, invertimos todo nuestro capital y lo que no teníamos en Mickey Mouse y funcionó. Hemos, estábamos muy bien y queríamos sacar Blancanieves y la primera película a color que durara 1 hora y media y invertimos todo el dinero que teníamos y lo que no teníamos y funcionó. Porque esta idea no va a funcionar. Y se compran un terreno en California y ahí es donde oficialmente montan Disneyland. El primer Disney no fue en Orlando, fue presente en California, creo que todavía existe. El tema es que se dieron cuenta rápidamente, Wall se dio cuenta rápidamente que, bueno, él, pues para hacer la historia más corta, porque si no, nosotros nos vamos a quedar. Pero está buena, no está buena, ¿sí están aprendiendo? ¿Cómo se sienten? ¿Confrontados, contentos, felices o no? Deme un segundo, por favor. Ok, y entonces, mm, él se dio cuenta que en ese momento en Estados Unidos los parques de diversiones pues tenían montañas rusas. O sea, él lo que intentó fue hacer de de la tierra de Mickey como un parque de diversiones donde no solamente fueran a conocer a su personaje favorito, sino que fueran realmente una experiencia. Ese man era muy soñador, por eso le llamaban Wall el soñador. Y en ese parque, que fue el primero, que se llamaba Disneylandia, se dieron cuenta rápidamente que el parque, o sea, era tan el boom, o sea, todo el mundo le decía que estaba loco,
que eso no iba a funcionar, que los parques de diversiones en algún momento se iban a quebrar, que no, que eso no iba a funcionar, que estaba loco. Muchos bancos le dijeron que no, muchos bancos, muchos bancos. Sin embargo, logra montar su primer proyecto, logra montar Disneylandia y fue tan, o sea, el proyecto fue tan exitoso que la mayoría de americanos viajaban a California a conocer el bendito parque de Mickey Mouse. Y él se dio cuenta, está muy pequeño el parque, no nos sirve, no caben, necesitamos pensar más en grande y empiezan a viajar por diferentes partes de Estados Unidos a averiguar terrenos donde podían construir un parque más grande, aparte que se dieron cuenta que necesitaban un sitio donde no hubiera estaciones, donde las estaciones no afectaran el clima, porque si llegaba la nieve, pues claramente el parque durante 3 meses, 4 meses no iba a estar en funcionamiento. Y ahí es donde les recomiendan ir a Florida. En Florida, Florida se caracteriza porque claramente pues hace parte de Estados Unidos, pero siempre, nunca hay invierno, nunca va a haber nieve. Durante toda la parte durante todo el año, los 12 meses del año, siempre es verano, por decirlo así. Entonces resulta que él decía, oiga, tengo esta idea. Y él creía que podía ser la ciudad del futuro, que podía no solamente pensar en un parque de diversiones, sino una ciudad completa, que fuera la ciudad del futuro, donde la gente fuera, o sea, hagan de cuenta como la ciudad o el país de Mickey, así de crack, así de grande, comprar los terrenos que hoy en día tiene Walt Disney en Orlando costaban millones, una fortuna, cerca de 85 o 90 millones de dólares, o sea, impresionante lo que costaba en esa época comprar esos terrenos. Sin embargo, se consiguieron el dinero. Compra los terrenos, a Walt Disney le anuncian, oiga, usted se la ha pasado fumando toda su vida, a los 66 años le da cáncer. Y él decía, o sea, eso me lo contaba Alexa porque esa parte sí no me la vi, pero decía, oiga, qué bacano que una persona le anuncian que va a morir y le decía como a los 3 meses, le pronosticaban que iba a durar como 3 meses. Sin embargo, el man se agrava, se lo llevan para la clínica y el man, en vez de estar preocupado como no, me va a morir, no sé qué, llama a su hermano y le empieza a contar, o sea, mientras él estaba así en la cama, en un tablero y en la pared y en el techo, le pinta qué era lo que quería montar en los parques y Roy simplemente anotaba todo lo que vos le decía. El man era tan loco que le mostraba los planos de, por ejemplo, un monorriel pasando por debajo de un hotel. Hoy en día, claramente, la ingeniería te permite eso, pero imagínate en esa época, en los años 50, en los años 60, que un monorriel, primero un monorriel, y que el monorriel pasara por debajo de un edificio, donde ese edificio era un hotel, que hubiera un sistema de conexión de monorriel por todos los parques, que existiera una ciudad que se llamaba Epcot. Era impresionante la visión. Compra los parques de Disney y en Orlando, o sea, el terreno, hagan de cuenta para que se hagan una idea, si usted ha venido a Bogotá, eso es igual de grande como media Bogotá. O sea, te puedo asegurar que no, es que yo creo que es prácticamente como Bogotá. O sea, es gigantesco. O sea, Walt Disney es muy grande, es súper grande, súper, súper grande. Usted anda y anda y anda y anda. Y compran los parques y este man se muere. Walt Disney se muere. Sin embargo, Roy continúa con su legado. En honor a Walt Disney, Roy construye Epcot, construye Magic Kingdom, que es donde estuvimos con Martina, construye más adelante Animal Kingdom, o sea, todo el sueño de Walt se hizo 100% realidad. Hoy quiero que te hagas una idea, hoy para que te hagas una idea. Nosotros nos pusimos a hacer cuentas y averiguamos en ChatGPT cuánto dinero produce Magic Kingdom, que es solo uno de los 4 o 5 parques que tiene Disney World. Pues resulta que el parque tiene capacidad para 100.000 personas al día. Y en promedio, lo que nosotros sacamos cuentas junto con ChatGPT, estábamos allá en Disney y nos estábamos tomando un break, es que ya tenemos 30 años, ya uno no puede estar acá. Yo en mis redes sociales publicaba eso, es como, fue madre, uno sí camina en esos parques. Si usted va a ir con niños, tiene que llevar coche. O sea, si no lleva coche, ya perdió el año. Pero uno camina y camina y camina y camina y camina. Yo se le decía a Alexa, yo siento que es como si hubiera caminado a Bogotá, Melgar, literal. O sea, uno ya camina es por osmosis, literal. Y entonces hicimos el cálculo mientras estábamos descansando de la cantidad de personas que en promedio entran a Disney Magic Kingdom, que es solo uno de los 4 o 5 parques, porque todos los parques son llenos. Y en promedio
digamos que entraran 50.000 personas al día, que eso es un estadio. Hagan de cuenta el estadio del Campín o el estadio de Medellín. 50.000 personas al día, que eso es poquito, porque en la temporada de verano, que son las temporadas más altas, pueden haber hasta 100.000 personas. El parque lo cierran, o sea, es como si tú no reservas con anterioridad, no puedes entrar a Magic Kingdom. Imagínate tan lleno que es. Entonces, como en promedio 50.000 personas al día, y si tú multiplicas lo que vale la entrada a Magic Kingdom, ¿sí? Que tú puedes comprar un paquete de días o puedes comprar la entrada al parque. Hicimos un cálculo y para que te hagas una idea, un parque de esos un solo día puede llegar a facturar entre 15 a 20 millones de dólares. En un solo día, un solo parque. Claro, hay gente que dice, pero es que mira los costos fijos. Yo, si van, se van a dar cuenta que durante una hora completa, o creo que el show dura 45 minutos, botan pólvora. O sea, ni en Colombia hacen un show así, se lo puedo asegurar. Ni en Colombia hacen un show así. Es que es más, cuando tú vas allá a esos parques, te lo puedo asegurar que tú en Colombia no encuentras ninguna experiencia que se asemeje a lo que uno vive allá. Porque es tanta la abundancia, es tanta la magia pensar en grande que está impresa en esos parques, es tanta la magia que de los empresarios, de la gente que realmente cambia el mundo y hoy en día la gran mayoría de las personas en algún momento han querido ir por lo menos una vez a Walt Disney, a los parques de Florida, a los parques de Orlando, a los parques de Walt Disney. No solamente a conocer a su famoso Mickey Mouse, cuando el sueño empezó en la calle, en la cochina calle, cuando comía basura y restos, precisamente con el ratón acá. Fallece y hoy en día, después de 40 años que Walt falleció, Walt Disney en que se ha convertido en la compañía de animación más importante del mundo. Hacen tanto dinero, es impresionante y todo está conectado. Los productos, el merchandising, los muñequitos, las películas, los parques de diversiones, Walt Disney y la corporación de Walt Disney genera tanto dinero y solo porque una persona tomó la decisión. Cuando tú entras al parque, es impresionante cómo tú no te quieres salir del sistema. Obviamente es un sistema de consumismo impresión, es impresionante cómo tú, el mismo sistema no es que te obligue, o sea, te lleva a que tú consumas. O sea, es como te suben a una atracción y en esa atracción tú conoces a Mickey Mouse o en esa atracción tú conoces a, no sé, si tu película favorita fue La Sirenita. Entonces, de niño o de niña tú eras encantada con La Sirenita, te hacen vivir la experiencia de La Sirenita, la atracción, te mueven las emociones, un montón te mueven las emociones. Luego te bajas de la atracción con la lágrima acá porque estás cumpliendo tu sueño y de inmediato te meten en un cuarto a venderte y te venden muñecos de la sirenita, te venden carteles de la sirenita, te venden esos recuerditos, ¿cómo es que se llama en inglés? ¿Cómo se llama en inglés? Esos recuerditos, pero en inglés, eso, los souvenirs. Te llevan a un cuarto y claro, tú estás tan emocionado, tú estás tan cargado emocionalmente porque estás viviendo tu sueño, eso que viste en la película, y automáticamente cuando una persona está cargada emocionalmente, toma decisiones, toma decisiones de comprar. La cantidad de gente que compra recuerdos, la cantidad de gente que compra las orejitas, la cantidad de gente que compra gorras, la cantidad de gente que compra muñecos, es impresionante. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que se mueve en esos parques. Luego sales, luego sales, te da hambre porque te la pasas caminando. Entonces, todo en el parque está completamente diseñado para que tú te acerques y, no sé, te compras un helado con las orejitas de Mickey. O sea, es un sueño completo, chicos. El restaurante, hay un restaurante que se llama Pinocho y entras y, o sea, es como la película, o sea, y adivinen, la pregunta es, lastimosamente, esto no te va a gustar, pero quién creen ustedes que en Orlando, en los parques de Disney, en los hoteles, atienden? Son las personas que atienden, son latinos, muchos latinos atendiendo. ¿Para eso está mal? No, no está mal. Cada quien es libre de sus propias decisiones. Sin embargo, ¿por qué pensar tan en pequeño? Si eso lo podemos hacer acá en Latinoamérica. ¿Qué tienen ellos de diferente a nosotros?
¿Qué tiene un americano diferente a ti? Todos nacimos en la misma tierra, todos tenemos dos brazos, dos piernas, la mentalidad, la magia de pensar en grande. Manuel, ¿y qué tiene que ver esto con Imparables o con Vi? Sí te voy a decir cuál, qué tiene que ver. Tiene que ver y mucho. Hoy en día, después de 80, 90 años, eso tradicional sigue generando mucho dinero, claro. ¿Hacia dónde crees que va el mundo? ¿Hacia la inteligencia artificial? ¿Hacia lo digital? ¿Hacia el internet? Lo que hace Vi hoy en día es impresionante. O sea, después de la última convención, ver lo que van a hacer con SageMaster, ver lo que va a hacer SageMaster. Yo estoy emocionado con SageMaster, del SageMaster que van a lanzar el otro año y en los próximos años lo que van a hacer con inteligencia artificial. Yo estoy emocionado. ¿Qué pasaría si tú te atrevieras a pensar en grande en este negocio? ¿Qué pasaría si tú te atrevieras a pensar en grande en esta vida? Y si te estás dando cuenta, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de cumplir tus objetivos, de tener una visión clara, férrea y apostar toda tu vida obsesionadamente o con una obsesión tan grande por cumplir ese sueño. Te conviertes en una persona exitosa que realiza progresivamente sus objetivos. Y cuando tú logras eso, el dinero es una consecuencia de eso. Y van a aparecer millones y millones y millones de toneladas de dinero, en pesos colombianos o en dólares, como lo quieras ver. Te lo puedo asegurar que yo he ido al Parque del Café, que se supone que es uno como de los parques más famosos acá en Colombia, y no es ni el 1% de lo que tú encuentras allá. No es ni el 1% de lo que tú encuentras allá. Las vías de Estados Unidos, o sea, los parques, las vías, los parqueaderos, o sea, los parqueaderos son tan grandes, o sea, es que todo está diseñado para atraer masas, para pensar en grande. Estás en un negocio que está tal cual diseñado para atraer masas. Estás en un negocio que está en la revolución, en la cuarta revolución industrial. Estás en un negocio donde todavía no hemos logrado, o sea, quiero que entiendas mi meta y la magia de pensar en grande. Y es como si en un parque de Disney entran en promedio 50.000 personas al día, que es un estadio como el de Medellín. Nosotros en Colombia y Latinoamérica, si hay por mucho, 5.000 personas, clientes activos de Vi, es mucho. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera el 10% de la población que entra a un parque de Disney al día. Estoy hablando del mercado de Latinoamérica, de imparables. ¿Entiendes ese concepto? O sea, quiero que entiendas qué pasaría si lográramos por lo menos tener una organización en imparables conectados a los servicios de Vi de por lo menos 100.000 personas. 100.000 personas son dos estadios, no es nada tampoco. 100.000 personas cambiarían Latinoamérica. ¿Ustedes se imaginan 100.000 personas construyendo libertad financiera? 100.000 personas, de 100.000 latinos pensando en grande. ¿Se imaginan eso? 100.000 personas pensando en grande en Latinoamérica. Eso, con eso sí se cambia un país. Con eso sí se cambia la mentalidad de la gente. No con el gobierno de paso. Chicos, obviamente dentro de 8 días, y no me gusta hablar de política, dentro de 8 días tendremos que salir a votar. Yo personalmente no les voy a decir cuál es mi afín, hacia dónde quiero ir, pero algo que sí te quiero asegurar es que el gobierno a ti no te va a dar tus sueños. El gobierno a ti no te va a dar tus objetivos. El gobierno a ti no se te va a meter a la casa a solucionarte esa mentalidad pobre que tienes. Eso no va a pasar. Ni la izquierda ni la derecha. Ninguno de los dos. La responsabilidad económica de tu vida está 100% en tus manos. Cuando tú tomas la decisión de asumir la responsabilidad de tu vida, la responsabilidad de tu economía, yo lo decía ayer en Bogotá, la gente toma decisiones y luego se quejan por el estilo de vida que tienen. La situación financiera que tú tienes en este momento, el trabajo, lo que ganas, el dinero que ves reflejado en tu cuenta bancaria, es 100% tu responsabilidad. 100% tu responsabilidad. Si tú todavía no estás ganando dinero en trading en este negocio, es 100% tu responsabilidad. Si tú todavía no has firmado a una persona, no has generado ingresos, es 100% tu responsabilidad.
Si hoy en día tú tienes deudas, es 100% tu responsabilidad. Si todavía no estás teniendo los viajes que quieres, es 100% tu responsabilidad. Si no te gusta andar en Transmilenio, si no te gusta la EPS que tienes, si no te gusta la salud que pagas, si no te gusta el mercado y si no te gusta cuánto vale mercar, es 100% tu responsabilidad. Dejemos de estar buscando soluciones absurdas en el gobierno de la izquierda o en el gobierno de la derecha. Eso no cambia un país. Un país cambia por mentalidad. Estados Unidos es la potencia mundial que es por la mentalidad que tiene, no por el gobierno, por la mentalidad. Porque ¿cuántos dónde están? ¿Cuántos Walt Disney han salido? Muchos. Henry Ford, Thomas Alva Edison, eh, John D. Rockefeller, las mentes maestras más grandes del mundo y las empresas más grandes como Apple, Steve Jobs, se han formado ¿en dónde? En Estados Unidos. Y no es por el gobierno, es por la mentalidad. Un país y una raza Latinoamérica se cambia cuando nos atrevemos a pensar en grande, cuando nos unimos como comunidad, cuando perseguimos un objetivo, cuando entendemos que lo mejor que te puede haber pasado a ti en la vida es haber entrado acá, porque todos los días te damos la información para que tú te atrevas a pensar en grande. Hay gente que me dice, oiga Manuel, qué bacana su vida, sus viajes, lo que están logrando, el patrimonio donde vive. Gracias. Estoy muy contento, muy agradecido. Gracias Dios por todo lo que tengo, pero estoy inconforme. No he logrado nada para lo que yo quiero lograr. Solo es un paso, solo es un escalón de 100 que Dios me tiene preparado a avanzar. Porque tomé la decisión hace 6 años de hacer este negocio en serio, no en serie, en serio, de ir a cambiar, de dejar un legado. Y cuando tú te conviertes en una persona exitosa, el dinero es una consecuencia de eso. Eso se nota. La mayoría de la gente persigue el dinero, no, persigue el éxito y el dinero te persigue a ti. Persigue el éxito y el dinero te va a perseguir a ti. Y el éxito es la realización progresiva de tus objetivos, de tus sueños. ¿Qué tan pequeño estás pensando? Si tú entraste en este negocio, es que yo quiero pagar mis deuditas. Claro, yo también en algún momento pensé, entré en el negocio para pagar las deudas. Pero si tú solamente estás acá para pagar tus deudas, pagas tus deudas y te vas a rendir. Y en algún momento, porque no cambiaste tu chip, no cambiaste tu mentalidad, pues vas a volver a estar endeudado, es normal. Quiero que el día de hoy pienses y vas a hacer una tarea. ¿Cuáles son las 5 metas y sueños más grandes que tú tienes en tu vida? ¿Cuáles son esos cinco sueños, esos 5 objetivos más grandes que tú tienes en la vida? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio para lograr eso? ¿Tu vida entera? En el audio que yo escuchaba ayer, en el video que me pasó Charlie, algo fundamental, si hoy en día tú tienes un empleo, es que me parecía loco esto. Y es como si hoy en día tú tienes un empleo, pues no renuncies a tu empleo, o sea, a menos de que en este negocio ya estés empezando a ganar más. Pero si tú tienes un empleo, consérvalo, ese dinero de tu empleo, úsalo para sobrevivir. Lo que pasa es que la mayoría de la gente usa el dinero del empleo para empezar a viajar, para cumplir sus sueños, porque como ahí lo decía, o sea, me pareció tan brutal esa parte, en el audio decía como la mayoría de empleados creen que trabajan duro y de lunes a viernes, de lunes a sábado, necesitan días como hoy domingo o como mañana festivo para sentirse, es que yo me lo merezco la vida, no, el dinero, merezco viajar, ey, el dinero de un empleo o de un negocio tradicional, que es un ingreso lineal, debería usarse para sobrevivir, para pagar tus gastos básicos, no para soñar, no para pagarte un estilo de vida que no te puedes mantener. Ahí es donde luego de eso pones como una capa más y es el emprendimiento. Cuando tú emprendes, si no dependes del emprendimiento, eso genera unos excedentes de dinero mes tras mes. Tu emprendimiento va a generar excedentes de dinero y ese dinero no te lo vas a comer porque como ya tienes una fuente de ingresos para sobrevivir, entonces esos excedentes de dinero los puedes invertir. Entonces ahí viene otra tercera capa, las inversiones, alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, porcentaje. El trading y lo que aprendes acá
te va a permitir con la inteligencia artificial, con los servicios, aprender a invertir. Y esas inversiones te generan ingresos pasivos. Y esos ingresos pasivos, con esos ingresos pasivos, ahí sí vas a poderte dar el estilo de vida que tú quieras. Los viajes, los lujos, lo que quieras, el carro que quieras. Ese es el camino para lograr verdadera riqueza. ¿Qué hace la mayoría de la gente? El 95% de la gente, como no emprenden, como dicen, uy, no, qué miedo invertir, uy, no, qué miedo emprender, uy, no, qué miedo hacer un negocio, uy, no, qué miedo invertir 5 millones de pesos. Ya estás muerto en vida, nadie te lo ha dicho. Entonces, del empleo no sobreviven, sino que se la pasan cumpliendo esos sueños y objetivos, intentando mantener un estilo de vida que no pueden llevar, como no les alcanza, se endeudan para viajar, se endeudan para comprar ropa, se endeudan para pagarle el estilo de vida a sus hijos que no les pueden mantener, se endeudan porque lo que ganan solo es para sobrevivir. Eso ayer en el audio me hizo un boom. Tú ya estás acá, posiblemente ya tienes un trabajo o sabes hacer dinero para sobrevivir. ¿Qué pasaría si tomaras la decisión de construir este emprendimiento en serio? Con esto voy finalizando. ¿Qué pasaría si tomaras la decisión de construir este emprendimiento en serio, de ir por esos objetivos, de ir por esos sueños? Esta semana tenemos una gran oportunidad de ir por un paso, de dar un paso, porque una meta se logra con en la consecución de diferentes pasos progresivos. Ya te lo he explicado. Walt Disney primero tuvo que quebrarse con Alicia en el País de las Maravillas, que le robaran eso, y hoy en día, ¿quién me genera más dinero? ¿Walt Disney o Universal? ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta que tú también puedes superar a las personas que empezaron antes que ti, antes que tú? Debe ser que porque ya estoy aprendiendo inglés, se me está olvidando el español. Pero si eres consciente que tú puedes, no importa en qué momento inicies, tú puedes llegar a ganar más dinero que las personas que empezaron antes que tú. Puedes llegar a tener más resultados que las personas que empezaron antes que tú. No importa quién empezó. Si tú ya iniciaste la fila, termina la fila. La mayoría de las personas se salen a mitad de la fila. Se salen porque no tienen metas, sueños grandes que estén arraigados en pro de lograr ese éxito. Y yo lo que quiero es que des ese paso esta semana. En Bogotá, el día martes, vamos a estar haciendo evento de la prima. La mayoría de las personas les pagan la prima esta semana en sus empleos y se la van a gastar porque tienen deudas, porque tienen responsabilidades, precisamente porque el empleo, como solo va para sobrevivir, entonces usan la prima para darse el estilo de vida que no se pueden dar con el empleo o con el negocio tradicional que tienen. Requerimos cambiar esto en Latinoamérica. Requerimos contagiar a las personas de la mentalidad de Walt Disney. Requerimos contagiar a las personas de la mentalidad de los hermanos Islam. Requerimos contagiar a las personas en Colombia de la mentalidad que tú estás desarrollando acá en Imparables. El mundo se cambia con los soñadores, con los que en algún momento les dijeron que no, que estabas loco, que qué te pasa, que eso no es cierto, que te van a estafar, que te van a... o sea, cuando el mundo te genere esa resistencia, quiero que entiendas que vas por el camino correcto, porque un avión, si no tiene viento en contra, no despega, y el motor tiene que tener los motores al 100%, y esos motores al 100% son propulsados por gasolina de avión, no gasolina corriente, gasolina de avión. Y esa gasolina te lo proponen, te lo genera esa gasolina, es el resumen de qué tan cómodo estás hoy en día, qué tanto te permites fallarte. Yo recuerdo tanto, o sea, aquí está conectada Jennifer. Ella creo que lo contó en el Mixler. Yo me asombraba que yo no lo sabía, o creo que ya me lo comentó, pero no me acordaba, que cuando ella entró en el 2023 para entrar a Vi, tenía el dinero de la matrícula de su hija, o sea, el dinero con el que su hija iba a estudiar el próximo año, en el 2024, y ella dijo, voy a empezar en este negocio, estoy cansada de no tener tiempo con mi hija. Usa parte del dinero de la matrícula en diciembre del 2023 y empiezan este proyecto. Y creo que ya tenía hasta enero para retornar ese dinero. Y ella tenía un porqué muy grande, tener tiempo con su hija y retornar el dinero que ha invertido en Vi para comprar su membresía. En su primer mes creo que ganó 1.000 o 1.200 dólares, generó excedentes de dinero, encontró el camino hacia lo que hoy en día tiene y retornó claramente el dinero para pagar la matrícula a su hijo. ¿Qué pasaría si en este negocio tu hijo, tu hija, no tuviera, o sea, en este momento
tu familia, tus seres queridos no tuvieran para comer. ¿Tú te permitirías no hacer el negocio? ¿Te permitirías no estudiar en WOW? ¿Te permitirías no meterle al negocio? ¿Te permitirías estar 2 o 3 horas haciendo esto, no estudiando? ¿Te permitirías no ir a un evento? Hay gente que a veces toca rogarle para que vayan a los super sábados. Hay gente que a veces toca, ven, ¿por qué no estás conectado al Mixler? Y resulta que no, es que no he tenido tiempo. Y el tiempo resulta que se la pasan haciendo esto o están haciendo cosas improductivas que no los van a llevar a la vida de sus sueños. En este mindset, yo quiero que tengas claro que hasta que tú no asumas el 100% de responsabilidad de tu vida, no arranques este avión, no hagas un arranque explosivo, no encuentres esa gasolina, esa esencia de ir a comerte el mundo, no vas a despegar el avión. En trading, deberías estarle metiendo, si tú te quieres volver un trader profesional, deberías estarle metiendo 3, 4 horas diarias como mínimo la educación. Yo recuerdo cuando José empezó, fue pucha, cuando ese man estaba en la quiebra más quiebra, la quiebra con Cate, ese man le metía 4 o 5 horas diarias a Wow. Se obsesionó. La obsesión es buena porque te lleva a un siguiente nivel, te saca de la zona de confort. Segundo, en marketing. ¿Quieres crecer rápido en la industria? ¿Quieres llegar rápidamente a los resultados que tenemos nosotros? Rápidamente tienes que ir a firmar muchas personas en poco tiempo. Habla con mucha gente en poco tiempo. Y si tú hablas con mucha gente acerca de en poco tiempo, van a haber muchas personas que van a empezar en el negocio. En un mes deberías irte a firmar de 10 a 20 personas en 30 días. O sea, tener de 10 a 20 clientes en un mes. Hay gente que logra eso en un año. Por eso no despegan. Por eso no despegan. Porque lo que tú te demoras haciendo un año, yo lo hago en un mes. Por eso el martes en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia deberían estar haciendo evento de la prima. Si quieren, usen exactamente el mismo flyer, pero porque la gente está en modo mundial. El flyer es muy bacano porque es como hacia dónde se me fue la prima. Y ahí está el tipo debajo de la cama o intentando buscar el dinero mientras tiene el gorrito de la selección con el televisor prendido viendo fútbol. Es impresionante el nivel de flyers que tenemos también en este sistema. ¿Qué pasaría si tú tomaras la decisión esta semana? Pregúntale al líder de tu ciudad, Neiva, Villavicencio, ¿cuándo van a hacer el evento de la prima? Vamos a hacer esta semana en Bogotá, es el martes, en el Paralelo 108. ¿Y cuál es tu objetivo? Que tú lleves la mayor cantidad de personas allá, que las invites y que las lleves, seguimientos, prospectos, y nosotros, déjamelo a mí. Déjame a mí, déjale a los líderes principales, a las personas que más tenemos resultados, mostrar la visión de nuestro parque de diversiones. Porque para mí Vi es un parque de diversiones y mucho mejor que Walt Disney. Porque acá sí construimos verdadera libertad financiera a todos, no solamente los dueños no solamente los dueños de la empresa. Porque en Walt Disney generan mucho dinero los dueños de Walt Disney. Aquí en este parque de diversiones, todos tenemos la oportunidad de montar nuestro propio sistema, nuestro propio carrito de compras. O sea, en este parque de versiones de Bit, todos tenemos la misma oportunidad de facturar millones de dólares. Todos tenemos la oportunidad de montar nuestro negocio con Bit, que se diga Bit, imparables y facturar el dinero que tú quieras facturar. Y que este sea un parque de diversiones para construir verdadera libertad, donde nos divertimos, donde nos reímos, donde vamos a los eventos, a las convenciones, donde movemos las creencias, donde movemos las emociones de las personas, donde hacemos llorar a la gente, pero también las hacemos gritar, donde las hacemos saltar, donde las hacemos sentir vivas, porque tienen sueños y metas que allá afuera jamás, nunca se hubieran preguntado que posiblemente tenían acá. Es momento de que esta semana hagamos cosas diferentes y todas estas 475 personas piensen en grande, se atrevan a pensar en grande. Dios los bendiga, que pasen un excelente domingo, feliz Día del Padre para los que son padres. Y nos estamos hablando esta semana en el sistema. Recuerden que hoy vamos a tener presentación de negocios con la gran Valentina Fajardo a las 8 de la noche. Usa el sistema para que trabaje para ti. El día de mañana a las 10 de la mañana en Mixler. Ojo con esto. Si tu hablen tiene que estarte carreteando como se carretea un avión por la pista, nunca vas a despegar. Hey, ¿por qué no te conectas al Mixler? Hey, ¿por qué no te conectas al sistema? Dios los bendiga, que pasen una excelente tarde. Me encantó y una excelente mañana. Me encantó estar con ustedes y espero que hayan aprendido sobre la magia de pensar en grande. Chao, chao.